ustedes saben, el cine es un arte conjunto, es un arte grupal. El pintor hace un cuadro, lo pinta y lo cuelga en una exposición o lo guarda en el ropero. La película necesita, bueno, no solamente ver los créditos de una pequeña película de cualquier país, una buena película, uno ve la cantidad de gente que interviene, que elabora, que trabaja detrás de cámara, ¿no? Hablar de hacer cine en esa época significaba ir al 35 milímetros o al profesional o al 16 milímetros, que se utilizaba más que nada en los noticieros de TV y todo eso. Cuando aparece el Super 8, crea toda una revolución a nivel mundial. No era solamente a mí que me gustó, uy, puedo filmar ahora con esto. Entonces se comienza a organizar en distintos sectores del país entidades cinematográficas, obviamente sin fines de lucro, que llevaban adelante realizaciones en cortometraje. Principalmente el cine independiente en ese momento era cortometraje. Ahí es donde empezamos a tentarnos también, después de algunos experimentos, a hacer algo argumental. En ese momento nos reunimos con José Coló, que venía de la escuela de teatro, porque obviamente necesitábamos actores. Era cine no profesional con actores no profesionales. Bueno, no solamente me encontré con un actor, sino con un guionista, iluminador, maquillador y todo lo que él había aprendido en sus años también, que tenía tanta pasión por esto como. Pero esto empezó mucho antes, al comienzo de la década del 70. Eduardo Vecchio había comprado su primera filmadora de Super 8 y quería hacer un corto. Primero hizo un corto documental sobre la construcción del puente Zárate Brazo Largo, que estaba en ese momento en plena ejecución, y después dice, me quiero largar a hacer un argumental, un corto argumental. Bueno, perfecto, y ahí surgió El Círculo Vicioso, que era una crítica al PRODE en aquel momento. Y bueno, tuvo éxito esa película, se presentó en el concurso de La Plata, porque había distintas entidades que organizaban concursos a nivel nacional y también a nivel internacional. Algunas ya tenían algún alcance internacional, o sea, películas que venían de otros lados. Y bueno, y ahí se empezó a generar un grupo que tenía intenciones de seguir realizando. En ese momento era muy fácil adquirir una filmadora porque, bueno, habían entrado al país a bajo costo y la mayoría había comprado su filmadora de Super 8. Todo hasta ahí no había ninguna institución que respaldara esa tarea
que se había generado en un grupo de zarateños, ¿no? Fue recién en el año 77 cuando Vecchio se lanzó a hacer su segundo largometraje, que se llamaba La Mercancía, que era sobre la trata de bebés, la compra y venta de bebés, y también con un éxito rotundo. Bueno, ahí participé como actor junto con Iris Borda, y también tuvo mucho éxito esa película. Y después allí empezó a crearse la necesidad de fundar una institución. Ya Romagnoli se acercó también al círculo y hizo su primera película. Se creó la institución con una asamblea, todo completo como se hace habitualmente, se inscribió en la municipalidad y ahí empezó a funcionar como entidad cuyo objetivo era proyectar películas, las que se hacían en Zárate, y traer de otros lugares para poder mostrar lo que se hacía en otros lugares. Y hubo una actividad bastante intensa. Durante ese periodo hicimos 2 concursos de cine donde participaron alrededor de 70 películas de todo el país. El concurso nacional de cine no profesional, que lo habíamos denominado, el premio era Charles Chaplin, y el premio era muy, pero muy pesado y muy requerido, porque era una estatua que pesaba 7 kilos de bronce, ¿sí? Hoy por hoy lo roban, de Charles Chaplin, la imagen de Charles Chaplin. Obviamente con Raúl de la Torre, que hemos tenido largas charlas, y me decía que si tenía interés en llegar al cine grande no me tenía que quedar en Zárate. Era su consejo, que Dios atiende en Buenos Aires. Obviamente tenía toda una familia detrás y un montón de cosas que lo hacía un poco una aventura, que a lo mejor a los 18 años lo podía haber hecho. Realmente no nos incitó a irnos a Buenos Aires. Seguimos produciendo en Zárate como para nuestra gente. Y nuestro trabajo, si bien eran locales, salían porque iban a otros concursos y se medían con otros realizadores. Nosotros hicimos cine acá en Zárate en forma para nuestro público, para nuestra gente. A pesar de que dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, a nosotros en las jornadas que hacíamos, las proyecciones que hacíamos, donde recibíamos la crítica de nuestro público, era como medirnos primero localmente qué pasaba con lo que hacíamos. O nos sentimos muy conformes con seguir trabajando en Zárate. No sé, yo nunca me vi yendo a Buenos Aires para producir. Tuvimos también después 3 jornadas de cine profesional donde vinieron los realizadores. En esa ocasión vino Graciela Borges con Raúl de la Torre, donde se proyectaban las películas profesionales en el Círculo Popular de Cultura, sin cargo para nosotros.
y cada uno de los realizadores era un apoyo que había hecho la Asociación de Directores de Cine para difundir el cine en ese momento. Eran 3 jornadas donde se pasaba cine infantil a la tarde y a la noche las películas de los realizadores que venían. Y vinieron varios realizadores, y actores también. Uno de los actores que vino fue Guillermo Battaglia en aquel momento. Después de realizadores vino Juan José Yusit, Eliseo Subiela. Se hizo encuentros de directores, actores y su público, donde vinieron los actores profesionales, vinieron directores profesionales, tuvo Raúl de la Torre, entre otros, y de alguna forma ese contacto con el cine profesional se hizo a través del círculo cinematográfico, o sea que a la gente que iba a las reuniones no solo le dábamos nuestras producciones, sino también los poníamos en contacto con el cine profesional. Implementamos una cosa que no se había hecho nunca en Zárate, que eran los concursos de montaje en cámara. Es decir, el rollo de Super 8 duraba 3 minutos 20 segundos, comprado así. Entonces se colocaba en la cámara, se filmaban los primeros fotogramas para determinar de que ese rollo no se podía mover de la cámara, y cada uno salía a filmar de acuerdo al tema que se había establecido que fuera, ¿no? O una documental o un argumental. Terminado el día, porque obviamente eso había que hacerlo durante el día, el montaje había que hacerlo en cámara, o sea que si uno empezaba con una escena en el Teatro Coliseo, por ejemplo, y terminaba con el Teatro Coliseo, no se podían hacer las 2 tomas juntas, había que volver otra vez porque el montaje se hacía en cámara. Una vez que se reunían los rollos de participantes, que a veces eran 10 o 15, se enviaban todos juntos a Panamá, que era donde los revelaban, y después, cuando volvía ese material, se reunían todos los realizadores para ver la proyección de cada uno de los cortos de 3 minutos 20, y cada uno votaba 3 películas. Obviamente iba a votar la suya, pero también elegía otras 2 más. Y ahí salía el primero, segundo y tercer premio ganador del concurso de montaje en cámara. Tenía mucho éxito, lo iniciábamos en la Plaza Mitre, donde cada uno aparecía a las 9 de la mañana con su cámara, había un cartel donde decía Círculo Cinematográfico, concurso de montaje en cámara, y ese era el fotograma que tenía que filmar como inicio de ese rollo. Todo el mundo podía, con su camarita de Super 8, hacer una película, un cortometraje. Después, bueno, estaba Horacio Galliná, estaba Gustavo Ivanov, donde ellos hacían más cine experimental. Estaba Alberto Tubia, un viejo realizador de Zárate, que el papá filmó muchos documentales en 16 milímetros. Eso habla de alguna forma de los inicios del cine en Zárate. Y entre Gustavo y Horacio empezaron a recrear toda una visión del cine muy especial, porque las películas de ellos tenían la sorpresa, el dinamismo, el colorido, lo sorprendente hacia el público, que fue muy impactante en ese momento. Y bueno, y así se fueron haciendo muchos cortometrajes. Se sumó Eduardo Pérez también, se sumaron Valentino Fayenza, se sumó Adelmo Porticelli, se fue sumando gente y realizadores. Y ahí comenzamos a aprender cómo hacer las cosas. Y de ahí en más, bueno, nos juntamos con muchas ganas, un grupo de personas que se fue creciendo, y de alguna forma empezamos a aprender y a enseñar lo que aprendimos a los nuevos,
y de alguna forma fue despertándose el interés en mucha gente. Porque era un trabajo en equipo, o sea, hoy uno estaba de director y mañana estaba de iluminador, o pasado estaba como guionista o tirando cables. Era un equipo de trabajo. No había tanto los roles bien fijos, sino cada uno hacía lo que sabía y si podía lo hacía mejor y aprendía del otro, y así nos fuimos educando. Así surgieron varias producciones, quizás la que reunió mayor cantidad de gente y que también tuvo un éxito muy grande fue El Balcón de Carlos Romagnoli, que participó, bueno, yo participé como guionista también. Un día Romagnoli vino y me dice, mira, tengo este cuento que podría ser, si vamos a sentarnos, nos sentábamos y desarrollábamos el guión. Primero el guión literario y después el guión técnico, y se largaba la producción. Y ahí participé como guionista con Romagnoli y a su vez hice de actor también en esa película. El Balcón es una obra que yo amo con todo mi corazón. Incluso lo amo un poquito más que a Ritmo, porque fue una producción muy fuerte, muy grande, un grupo mucho mayor, un grupo de gente, ahí participó todo el círculo cinematográfico Zárate, trabajamos muchísimo, están hechos en distintos escenarios y armar todo fue muy complejo también, pero pusimos el corazón. A ver, era creatividad pura. Vos decías, uy, qué bueno poder hacer esto. Hacías. Y le dábamos tiempo, mucho tiempo. Yo creo que... Sí. Era, digamos, si uno tiene, de las horas del día, tiene 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para recreación, nuestras 8 horas de recreación era el círculo cinematográfico. Y a veces también nos quitaba horas al sueño y en el trabajo también, porque había que hacer a lo mejor algo y por allá, en un momento de tranquilidad en el trabajo, te dedicabas a un poquito más al círculo cinematográfico. Pero esa era una dedicación 100% prácticamente. La producción era una idea. Uno de los nuestros, o un socio, porque teníamos socio, por ahí tenía una idea, le interesaba, José hacía el guión, Gustavo cámara, y se llevaba adelante la idea. Era, si tenías algo que hacer, dejaba lo que tenías que hacer y se trabajaba sobre esa idea. Por supuesto que en cuestión de guión, él lo necesita, gente que esté al lado, pero cuando se llega a la producción, y a lo mejor éramos 7, 8 personas ahí trabajando. Sí. Sin horario. Empezamos a interactuar con distintos círculos cinematográficos de distintas ciudades, La Plata uno, Rosario otro, Chivilcoy, Mercedes. Entonces nuestras realizaciones
iban, competían en los concursos o participaban de las proyecciones de otras, en otras instituciones, de alguna forma aportando material y a su vez haciendo el intercambio. Entonces esa relación hizo que fuéramos creciendo como institución y fuéramos creciendo también como realizadores, porque obviamente íbamos viendo trabajos de otros lugares. No era solamente proyectar la película que nos llegaba de afuera, es decir, de otras localidades, a eso apunta José, es decir, el habernos institucionalizado nos permitía interactuar con otras entidades hermanas. Lo interesante de nuestras proyecciones era que se debatía después de cada película, es decir, se proyectaba y después el público se le pedía una opinión. Algunos opinaban de la parte técnica, que les había gustado, que no les había gustado, otros opinaban del argumento, si era importante, pero era cine debate después de cada proyección. ¡Firmes! ¡Carguen! ¡Apunten! Bueno, Ritmo cuando gana la selección de Uncipar va a competir en la selección nacional en Villa Gesell, donde ese año se elegían 3 películas que iban a representar a Argentina. Ritmo gana y representa a Argentina, y ese año fue en Siófok, en Hungría, donde se realiza la competencia de cine no profesional. Haber ganado un tercer premio en Siófok, Hungría, fue un gran logro, porque no pensaba que iba a participar y ni pensaba que iba a ganar. Hace años se volvió de nuevo a reavivar la llama del cine local, gracias a Eduardo Vecchio, gracias a Daniel Pelayo, un nuevo realizador, gracias a Keidel, otro realizador que produce muchas películas, a Canzárate, a Horacio Galliná. O sea, se volvió a prender la llama y se reaviva la segunda etapa. Viene la segunda etapa del círculo cinematográfico, donde empezamos a trabajar de nuevo los viejos, de nuevo a trabajar con los jóvenes, y empezamos a colaborar en sus realizaciones. Y ellos de pronto me empezaron a hablar de cómo filmaban sus películas. Entonces, de a poco, creo que ese fue el inicio donde salta uno y dice, che, podemos reavivar el círculo cinematográfico, que si no me equivoco fue Edu, porque Edu estaba copadísimo. Tengo una foto incluso de Edu Vecchio, que está con la cámara y todo, y dice, pensar que nosotros, y ahí empezó toda una charla hermosa, que bueno, desembocó en que, che, juntémonos y hagamos algo. Tenemos un realizador que está haciendo cosas, y bueno, después empezamos a charlar en otras reuniones, en otros asados y en otras pizzas que hemos compartido juntos, hasta después formar un poco lo que era la primera comisión de ese nuevo renacer del círculo. A partir de las 2 cabezas que fuimos con José Keidel, dijimos, bueno, que se active de nuevo lo que se hacía en el círculo cinematográfico, de mostrar material. O sea, la idea fue, che, hay unos cuantos realizadores, no solamente en Zárate, en Campana también. Disfrutamos más nosotros que las actividades del círculo en sí, porque ellos volvían a contar toda la historia de cómo hacían esto, y después se acordaban de tal y tal cosa y la volvían a contar, y era algo grandioso ver lo que ellos contaban de cómo filmaban con una lamparita, y de pronto yo estoy filmando con un LED, ¿me entendés?
no sé, de 8 pulgadas, y ellos tenían que poner lámparas y que le ponían papeles, o sea, nada, contar, pero siempre había historias nuevas. A mí me llama la atención eso de que tuvimos 4 años y siempre salían con ciertas historias, ¿viste? Pusimos el corazón. Y yo digo siempre que el director de una obra, en el caso del cine, tiene que sumar los talentos. Y yo lo único que hice fue sumar el talento de Gustavo, de José Coló, de Eduardo Vecchio, de Eduardo Pérez, de Elmo Porticelli, de Mario Reynoso, de las chicas, de Nora Hipóliti, Nora, Miriam Puig, Miriam Pina, sumar el talento de cada uno de ellos, porque cada vez que, en cada escena, era un silencio absoluto. Cada uno ponía todo su corazón, venía y por ahí decía por lo bajo, che, si corregimos esto, y tirábamos otra escena con esas correcciones. O sea que lo que se ve es la sumatoria de los talentos.